La genética del desarrollo es aquella parte de la genética que se especializa en la caracterización de las causas por las que los organismos se desarrollan de un modo particular debido al impacto que ejerce la expresión de sus genes. La genética del desarrollo se interesa por el control genético del desarrollo temprano, de la morfogénesis, de la diferenciación celular y entre otras. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? Todo comienza a los 18 días, con la formación de la placa neuronal. Como podemos observar en la imagen, es la parte que está en negro. Esa es la placa neuronal que se está formando. Y la de los costados es el ectodermo. Aquí podemos encontrar un inicio de una diferenciación de los tejidos, los cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo. De la tercera a la cuarta semana, la placa se pliega dando una estructura hueca llamada túbulo neural. Además, en los costados se forma el zumito, que posteriormente se va a conocer como el tejido mesodermo. Además de esto, es importante conocer que el túbulo neural da origen a elementos del sistema nervioso central, mientras que la cresta neural a elementos del sistema nervioso periférico. El extremo del canal central se ensancha para formar los ventrículos, como lo podemos observar en la imagen. Además, aquí ya podemos observar el inicio de la formación de la médula espinal, en donde la parte de adentro del túbulo va a ser la sustancia gris y la de afuera va a ser la sustancia blanca. Recordemos que la sustancia gris o la materia gris está compuesta por cuerpos celulares y la materia blanca o sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia una diferenciación macroscópica, en donde el cerebro se divide así: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. El cerebro anterior es conocido como prosencéfalo, el cerebro medio como mesencéfalo y el cerebro posterior como romboencéfalo. Estos están separados entre valles o constricciones, los cuales son profundos pliegues de la corteza. También hay una formación de vesículas primarias y secundarias y el tubo neural restante se transformará en la médula espinal. De la 8 a la 16 semana se da el periodo de proliferación, en donde se produce un aumento en el número de células, principalmente en la capa gruesa de lo más profundo del túbulo neural, en donde posteriormente se formará el líquido cefalorraquídeo. En este periodo se proliferan también las neuronas, que lo trataremos más adelante, y también otros tejidos que se siguen desarrollando. Por ejemplo, el telencéfalo forma los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. Este hace parte del prosencéfalo. También el diencéfalo, que forma el tálamo, el hipotálamo y el tercer ventrículo. También hace parte del prosencéfalo. El tercero, que es el mesencéfalo, forma el acueducto de Silvio. El cuarto es el metencéfalo y mielencéfalo, que forma el cerebelo, el bulbo raquídeo, que es la parte terminal del tronco encefálico o tallo cerebral, y el cuarto ventrículo, que estaría ubicado en el mesencéfalo. Y por último, el cordón espinal, que está ubicado en el romboencéfalo o la médula espinal. A las 36 semanas se espera que cada una de las estructuras que hablamos anteriormente estén completamente formadas. Sin embargo, después del nacimiento y hasta los 2 años aún sigue activo el proceso de proliferación. La irrigación. Los vasos primeramente se acumulan en la superficie cerebral y en la semana 15 se comienzan a crear en la superficie del cerebro, y por medio de los vasos performantes se van aumentando en lo más profundo hacia la sustancia gris. Estos vasos performantes se crean desde lo superficial hasta lo más profundo y el cerebro va aumentando hasta 1000 veces su tamaño en la semana 20. Cuando el niño está recién nacido, hay sitios débiles periventriculares, porque aún no se ha alcanzado a cerrar del todo la cabeza o los huesitos. Inicialmente, la neurogénesis es un proceso que está relacionado con la generación de nuevas neuronas. Esto se divide en 4 etapas consecutivas, que son la proliferación, la migración, la diferenciación y la maduración.
En el caso de los humanos, estas ocurren desde la tercera semana de gestación hasta la vida adulta. Inicialmente, la proliferación comienza en el tercer mes de gestación. Gran parte de la proliferación celular se produce en la zona ventricular de las diferentes regiones del tubo neural. En esta se originan las neuronas y las células gliales del sistema nervioso. Sin embargo, hay otras zonas proliferativas como son la zona subventricular y la capa granular externa. Durante la mitosis, las células madre se sitúan en la zona ventricular, mientras que en el periodo intermitótico ocupan la zona marginal. Esta distribución aporta al neuroepitelio una apariencia de estar formado por capas. Algunas células madre del tubo neuronal se convertirán en progenitores neuronales que se transformarán a su vez en neuroblastos. Esto ocurrirá a medida que la diferenciación celular progrese. Otras células neuroepitales, en cambio, darán lugar a progenitores de las células gliales que se convertirán en glioblastos. La migración se da principalmente entre el tercero y quinto mes de gestación. Una vez generadas las células mediante división celular en la zona ventricular del tubo neural, estas migran hasta el lugar de destino apropiado. Durante este periodo, las células todavía están en un estado inmaduro, carecen de prolongaciones. Se considera que la migración celular en el tubo neural es de dos tipos. La migración radial avanza hacia afuera desde la zona ventricular en línea recta hacia la pared externa del tubo. La migración tangencial se da en un ángulo recto a la migración radial, esto es, paralela a la superficie del tubo. También hay dos métodos según los cuales migran las células en vías de desarrollo. Uno es el cambio de locación en el soma, en el que se forma una extensión de la célula que se está desarrollando en la dirección de la migración. La extensión se comporta como si explorara el entorno en busca de señales de atracción y rechazo a medida que crece. Luego, el mismo cuerpo celular se desplaza hacia el interior y a lo largo de la prolongación. Estas prolongaciones que marcan el camino se retraen. El segundo método es la migración mediada por la neuroglía. Una vez que la proliferación neural está en marcha y las paredes del tubo se han engrosado, se forma una red temporal de neuroglías, llamadas neuroglías radiales. Las células comprometidas en la migración radial se desplazan a lo largo de esta red. En las etapas de diferenciación y maduración, las neuronas migran y se diferencian dentro de las capas neocorticales, estableciendo conexiones anatómicas y funcionales. La mielinización es un proceso paralelo al desarrollo de las funciones de las neuronas y aparece cuando la proliferación y la migración celular han terminado. El proceso de mielinización se inicia unos 3 meses después de la fertilización. Sin embargo, en el momento del nacimiento, solo unas pocas áreas del desarrollo del cerebro están completamente mielinizadas, como son los centros del tallo cerebral que controlan los reflejos. Una vez mielinizados sus axones, las neuronas pueden alcanzar su funcionamiento completo y pueden presentar una conducta rápida y eficiente. En el caso del sistema nervioso periférico, este mieliniza antes las vías motoras que las sensoriales, a diferencia del sistema nervioso central. Esto hace que el niño primero sea capaz de poder oír y ver mucho antes de poder gatear y andar. Entre los genes implicados podemos encontrar al gen FOXG1, a la proteína LIM, al gen PAX6, al gen EMX2 y al receptor nuclear TLX. También podemos encontrar otros factores de transcripción. Estos van a estar encargados de poder regular y controlar la proliferación de las células progenitoras de la zona ventricular y también de controlar los procesos de determinación y diferenciación y expansión consecuentes a la proliferación celular. Alteraciones cognitivas. Las regiones cerebrales se forman en diferentes etapas de la gestación. En consecuencia, el momento de la gestación en el que ocurre la lesión, su gravedad y extensión determinarán la expresión de los trastornos neurocognitivos y comportamentales. ¿Pero por qué se producen las anomalías cognitivas? Alrededor del 50% de las alteraciones presentan una causa conocida, la cual puede ser genética, ambiental o por interacciones entre ambas, que es la causa multifactorial.
En la causa genética encontramos que se tratan de alteraciones en un gen principal o en el número o la estructura de algunos cromosomas. Las anomalías monogénicas se pueden producir espontáneamente o se heredan de los padres. Algunos ejemplos son la acondroplasia, el albinismo, la fibrosis quística, la hemofilia, entre otras. La entidad cromosómica más frecuente es el síndrome de Down, que se debe a la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Otras anomalías cromosómicas se dan en la trisomía 18 y en la trisomía 13. Algunas de las causas ambientales son los factores externos que interfieren en el desarrollo del embrión y producen diferentes efectos. Estos agentes externos se llaman teratógenos e incluyen el consumo de drogas, el alcohol, infecciones maternas durante el embarazo, como la rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, algunas ciertas enfermedades maternas como la diabetes mal controlada, el lupus eritematoso sistémico, la exposición a ciertos medicamentos como anticonvulsionantes, el ácido retinoico y otros productos químicos y algunas radiaciones. Las causas multifactoriales se deben a la acción conjunta de mutaciones en varios genes y factores ambientales desencadenantes. Algunos ejemplos son la fisura del labio o del paladar, los defectos cardíacos, los defectos del cierre del tubo neural como la espina bífida o la anencefalia, entre otras. Algunas relaciones que se encuentran son: primero, retardo mental asociado a una monosomía y trisomía. Segundo, desórdenes complejos del sistema cognitivo relacionado a un locus genético cuantitativo. Tercero, retardo mental sindrómico producido por mutaciones en genes con tripletes repetidos. Cuarto, retardo mental no específico vinculado a una proteína normal de un gen aislado. La insuficiencia placentaria crónica también puede resultar en deficiencias en las conexiones neuronales que inciden en las funciones auditivas y visuales. Un caso muy común en donde se evidencian alteraciones cognitivas es cuando hay hipoxia neonatal, que es una privación de oxígeno en el neonato, inmediatamente anterior o posterior al parto, donde se produce la muerte de células cerebrales, se supone el deterioro de ciertos tejidos, llegando a provocar la parálisis cerebral o disminución de movimientos corporales. Algunas causas relacionadas con el neonato se deben a los traumatismos o el estrangulamiento del cordón umbilical. Puede suponer también los factores de riesgo, aunque la causa más común es la falta de acompañamiento del personal médico en el momento del parto. Esta hipoxia fetal, junto con la prematuridad extrema, son un factor de riesgo para desencadenar otros trastornos como el autismo, que se caracteriza por alteraciones en la comunicación y la interacción social. Actualmente, el autismo se considera un desorden neurológico con un espectro que abarca diferentes grados que se asocian con diferentes factores genéticos, no genéticos y del medio ambiente. Asimismo, el autismo se ha estudiado a nivel genético, neurofisiológico, neuroquímico y neuropatológico. En la mayoría de los casos no hay una sola mutación, sino una combinación compleja y variable de riesgo genético y de factores ambientales que influyen en el desarrollo temprano del cerebro. Se ha identificado una fuerte asociación entre el autismo y el poliformismo en el gen número 1, el gen número 2, que es esencial en la migración de las neuronas y las células gliales, además de estar involucrado en el desarrollo de las redes neuronales, el gen número 3, que está localizado en el cromosoma 17, que codifica para un transportador de serotonina. Actualmente se cuenta con información relevante para sugerir que el autismo tiene una base genética, presenta un patrón hereditario complejo e involucra múltiples genes. Se relaciona también cuando la edad paterna es elevada o cuando en la familia ya se presentaban casos de autismo o de otros trastornos relacionados con esquizofrenia, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros.